Patrimonio Ramayense. Bienvenidos a una nueva edición de Patrimonio Ramayense. Bienvenidos al canal Patrimonio Ramayense. Hoy una invitada muy especial que ya vamos a saludar y presentar. Antes, por supuesto, agradecer enormemente a las instituciones y empresas que acompañan Patrimonio Ramayense. Muchas gracias a la Municipalidad de Ramallo a través de la gestión del Intendente Mauro Poletti. Gracias a Guardería Náutica Ramallo. Muchas gracias al grupo Ventamat. Gracias a Racam Camiones. Y el agradecimiento, por supuesto, también a Pampero. Hoy es un día muy especial, 22 de julio del 2025. Querida señora directora de Radio Acero, en primer lugar, bienvenida a Patrimonio Ramayense. Muchas gracias, Ariel. Y feliz cumpleaños, Radio Acero. Feliz cumpleaños para todos los que nos han acompañado durante todo este tiempo. La verdad que es un día muy emocionante, muy especial. Muy movilizador. Muy movilizador. Son muchas las cosas que pasan por mi mente en este momento, muchos recuerdos. Verdaderamente es un día muy especial. Y es muy especial para mí también que estés acá dentro de lo que es el canal y que hayas aceptado esta nota. No das demasiada nota como todo dueño de medio y está bien eso. Me parece que es un perfil que hay que adoptar, ¿no? Como siendo quien es la directora del medio durante 40 años, hay que tener un perfil bajo dentro del medio de comunicación. Dos cuestiones. Sí. Primero, me gusta todo lo que sea producción, me gusta todo lo que sea administración, manejo del medio. Sí. Pero no me gusta el micrófono, claro. Todos lo saben. Por un lado. Y por otro lado, mi criterio fue siempre ese, que el dueño del medio no debe ser la voz del medio. No abusar de la empresa a la cual dirige, ¿no? Porque el criterio de este medio siempre fue la pluralidad de voces. Y cuando está el dueño al aire, es mi criterio, por ahí a ver, ¿cómo decirlo? Se mezclan tanto. Se mezclan, claro. Entonces, vos sabés que yo estaba pensando hace un ratito nada más, 22 de julio de 1985. Hay que hacer un ejercicio mental muy grande para ir 40 años atrás. Vivíamos en la década del 80, 2 años de haber salido de la dictadura, 2 años de democracia. Y a Ramallo, era un Ramallo completamente diferente, totalmente diferente, donde, si bien existían medios de comunicación escritos, había un medio de comunicación escrito. Exactamente. Para ubicarnos en ese momento, sí. 2 años de democracia, intendencia de Balito Romá. Sí. Y Ramallo contaba con solamente un medio gráfico que salía una vez por semana, del señor Héctor Sánchez. Nueva etapa. Correcto. Y la información de Ramallo estaba ahí cada 8 días, que no le voy a quitar mérito, era muy importante su trabajo. Seguro, claro. Muy valioso su trabajo. Pero faltaba un medio dinámico donde la actualidad de cada día no estaba reflejada, sino por ahí con algunas pequeñas intervenciones en LT24 Radio San Nicolás, con gente de Ramallo que hacía la corresponsalía. Media hora todos los días. Sí, o Luisito Unsen, algunos flash informativos. Correcto. A la mañana. Pero no había un medio radial en ese momento, no existía. Hubo un par de años atrás, una década anterior, que fue precisamente Héctor Sánchez, que tuvo un medio radial. Todo esto era hay algo que hay que aclararlo. Todo esto era por circuito cerrado comunitario de audiofrecuencia. Exactamente. Es decir, que había una extensión de cable desde el estudio de la radio a cada domicilio con un receptor que muchos por ahí me lo recuerdan, me lo muestran, que lo tienen, que lo conservan con cariño. La primera forma de comunicarse era a través del aparatito. A través de un aparatito que primero fue en Villa Ramallo, después se hizo una extensión a Ramallo Pueblo, después se hizo otra extensión a Pérez Millán, donde ahí se conectaba. ¿Qué trabajo era llevar también el aparatito a cada uno de los hogares? Totalmente, ¿no? Totalmente. Y las tormentas y los cortes de línea y el mantenimiento de todo eso era algo
verdaderamente que era otra tarea que iba paralela a lo que era el micrófono. El servicio técnico era importantísimo diariamente. Fundamental, todos los días, exactamente. ¿Y el primer estudio de la radio, en dónde fue? El primer estudio estuvo ubicado en un local al lado del Club Almagro, Bonfiglio 456. Bonfiglio 456. Ahí comenzaste vos. También. Porque debemos decir que vos, tus primeros pasos fueron ahí sí pocos meses después de la radio. Yo, en el comienzo de la charla, te deseaba feliz cumpleaños a Radio Acero, a vos como directora, pero también agradecerte, el agradecimiento es enorme por abrirnos las puertas a tanta gente que quisimos en aquel momento hacer un intento de ver cómo se hacía esto de radio. Y bueno, a mí me has dado la posibilidad laboral durante 40 años de vivir de esto, ¿no? ¿Puedo confesar algo? Sí. Previo a esa primera emisión del 22 de julio de 1985, sí, que la iniciativa no fue mía, fue de José Antonio Pecio Padre. José Antonio Pecio Padre, exactamente. Un gran amigo. Para convencerme a mí de que esto era algo viable, importante para Ramallo, me llevó a conocer APA, la radio de San Pedro, y pasamos una tarde entera en los estudios de la radio. Sí. Él buscaba que yo me tranquilizara, que fuera conociendo lo que era el medio, me fuera familiarizando. Y yo volví más asustada que nunca. Claro. Y porque mi pregunta y lo que yo le decía, en San Pedro sí, pero en Ramallo no hay gente. Ah, claro. Eso lo tengo grabado hace 40 años atrás. Claro, porque no existía la dinámica o el ejercicio de hacer radio, es verdad. Estaba en San Pedro y en San Nicolás sí, pero Ramallo no. Claro, entonces yo en mi mente buscaba, ¿y quién? ¿Y quién? Y bueno, y ese primer día comenzaba la emisión a la mañana, a las 10 de la mañana, pero el locutor que iba a comenzar la locución ese día no vino. No vino nunca porque no confió en este proyecto. Mirá vos. Él, bueno, ya no está entre nosotros. Ajá. No llegó nunca a la radio porque él no lo veía viable. Mirá. Sí comenzó a la tarde Olga Florenzano. Olguita. Pero esa mañana, José Pecio Padre, que vos lo conociste y no daba marcha atrás nunca en ninguna situación, dijo, no importa. Puso un long play, ya los chicos no saben de lo que estoy hablando, claro. De tango, y él salió a recorrer los 13 receptores que estaban colocados hasta ese momento. Me emociona mucho. Es decir, por calle Bonfiglio, la cochería Buenaga, la zapatería de Mario, la sastrería de Primo Barbieri, el Club Independiente, Jardín y Deportes, Balestrino. ¿Te sigo nombrando? Esos son los primeros 13, las 13 caquitas. Sí, el Club Los Andes, la tienda de Roberto Blanco, Casa Nobel de Miguel Nadal, hasta llegar a Solsun. Mirá vos, ¿cómo te acordás de cada uno de esos? Él puso el long play. Él puso un long play en el estudio, cerró con el long play, digámosle, también es cierto, lo que decís, tenía 12 temas. Y salió a recorrer esos 13 receptores para ver cómo se escuchaba. Así arrancó la radio. Qué bárbaro. Digo, es cierto, había que tener mucho coraje para emprender una empresa, valga la redundancia, para hacer una empresa de comunicación en un Ramallo que, vuelvo a repetir, era mucho más chico de lo que hoy es Ramallo. El movimiento económico no era tanto tampoco. No. Era fundamentalmente una pasión que traía él, que te la traslada a vos, y a partir de ahí, juntos con la familia, comienzan estos 40 años, ¿no? Transitan todos estos 40 años. Todo tiene una historia y un correlato porque, digamos que antes que la radio, tuvo el primer equipo de sonido. Haciendo sonido. Claro. Mirá vos. Que lo cambió por el único vehículo que teníamos para movilizarnos. Y bueno, y hoy es la tarea de mis hijos. Claro, tal de ahí nació lo que es la empresa de sonido. O sea que el sonido fue primero a la radio. Van de la mano. Ahí, claro. Van de la mano. Qué va. Bueno, eso. Decime una cosa. Vuelvo a la década del 80 y vuelvo a los primeros pasos.
¿Cómo fue? Porque no es normal, no, sí, no era normal en aquel momento, hoy ya se igualó todo, pero estar en un puesto tan importante como dirigir un medio de comunicación, siendo mujer, hace 40 años atrás, calculo que no debe haber sido fácil, ¿o no? Lo tomé con mucha responsabilidad. Ajá. No era mi trabajo, no era mi pasión en ese momento. Hoy no puedo Hacer otra reemplazarla cosa. por ninguna otra Claro, cosa. claro. Y bueno, me iré cuando me voy. Claro, está bien. No te vas a ir por ahora. Escuchá. Pero, digamos, era algo totalmente desconocido en donde, por ejemplo, la gente desconocía lo que era una radio. Claro. Y muchos se preguntaban, ¿y qué van a hacer con esto? Y viéndonos sin futuro. Había como una especie de sorpresa por poner un medio de comunicación, pero también había como una cosa de... Era algo innovador, Claro. Era algo distinto, era algo como que la gente entraba a ver qué hacíamos ahí adentro. Y bueno, y manejarlo, digamos que fui aprendiendo con el crecimiento de la radio, pero me apasionó enseguida. Vos sabés que a veces pienso lo que trajo Radio Acero fundamentalmente al partido de Ramallo, me parece que tiene que ver fundamentalmente con, porque mira, vos justo se da a 2 años desde el comienzo de la democracia, democratizar las voces en el partido de Ramallo. Por ahí existía gente que tenía voz, pero muchos no tenían voz, claro, o no podían expresarse. Claro. Quizás es cierto, como vos decís, el medio escrito que existía en ese momento tenía la posibilidad de que alguna persona pueda llegar a mandar una carta de lectorio, pero la inmediatez que tiene la radio, el hecho de acercarse hacia un lugar, salir en un micrófono y decir, me está pasando o nos está pasando tal cosa, ha sido un antes y un después con Radio Acero. Claro. Bueno, también fue artífice de eso quien fue el primer intendente de la democracia, Rafael Romá. Rafael Balito Romá. Porque en una mesa de café del Club Paraná, ajá, él fue el que le dijo a José y a un señor ya fallecido, sí, vos tenés que instalar una radio en Ramallo. Ramallo necesita un medio de comunicación más dinámico. Mirá vos, Balito en ese momento lo vio también. Sí, es más, porque él veía también de ese modo el vínculo de él con la sociedad. Claro, ¿sí? Claro. De hecho, muy distinto a lo que pasa hoy, sí, vos también con muchos años de radio, sí, vemos distintas situaciones. Pero él, por ejemplo, venía a dar una conferencia de prensa al estudio de la radio a micrófono abierto. Claro. Y que la gente, no le preguntábamos nosotros, le preguntaba a la gente. ¡Qué maravilla! Eso era la democracia plena, el contacto de la gente con el político, con el dirigente político. Tal vez porque veníamos de una dictadura y se anhelaba ese tipo de vínculo y bueno... Esa libertad de poder charlar, ¿no? Entonces, y él accedía a esa libertad de ser el entrevistado del vecino de Ramallo que le reclamaba por la luz, por el pavimento, por lo que fuese. La gente iba y dejaba el mensajito. O llamaba al único teléfono fijo que teníamos. Correcto. O llevaban los mensajitos. Llevaban los mensajitos. A veces se acercaba a la gente. Sí. Yo me acuerdo de eso también. Sí. Qué bárbaro, es cierto. Y digo, desde el punto de vista económico, también creo, y lo he vivido al lado de ustedes, en su momento no debe haber sido fácil que el medio se vaya instalando de a poco para que... ¿De qué vive un medio? De la pauta publicitaria. De la publicidad. A medida que iba avanzando, ya vamos a ir al hecho de cuando se pasa ya a Rivadavia 258 y a los estudios que se quedó para siempre la radio ahí en ese lugar. Pero en esos primeros años no debe haber sido nada fácil tampoco desde lo económico. Lo que pasa es que nunca fue pensado como un medio de vida. Correcto. José tenía su trabajo, yo tenía el mío. Y entonces esto fue como el hobby de concretar el sueño de que Ramallo tuviese una radio. De hecho, ese primer mes todo fue inversión en equipamiento, en todo lo que fuera. Y ese primer mes yo le dije, ¿qué te parece si a los primeros anunciantes
la mayoría de los primeros abonados eran comerciantes, porque comenzamos por la avenida San Martín de Villa Ramallo. Correcto. Entonces yo le dije, ¿qué te parece si a cada uno de estos negocios le armamos un texto publicitario y le hacemos el primer mes de publicidad así de regalo? Y después vemos si alguien elige publicitar o no. Mirá vos. No se fue nadie. Nunca más se quedaron y fueron los primeros anunciantes. Fueron los primeros Pero una estrategia fantástica. Bueno. Decir, bueno, le vamos a hacer el primer. Qué bárbaro, está bien. Hay un punto de inflexión donde cambia todo, que es el momento en que la radio sale de Bonficlio y se va a Rivadavia 258, el estudio actual. Y en ese momento se comienza a transmitir a través de una frecuencia. Fue el momento del traslado, ¿no? Que empieza a haber frecuencia modulada. El mismo día. La historia es así. Mi papá, Pío Capozuca, cuando estábamos instalándonos en calle Bonfiglio, él venía a ver todos los días, a la mañana y a la tarde, lo que estábamos haciendo. Qué maestro. Entonces yo un día le digo, vos vas a ser el que vas a... Esto funciona así, así. Vos vas a ser el que vas a salir a cobrar el abono, porque esa emisión de radio que recibía cada vecino, se pagaba un abono mensual. Sí, que no era muy caro, era un servicio... Sí, mínimo. Mínimo. Y él me dijo, no, yo hasta no ver qué es lo que ustedes verdaderamente van a hacer, no voy a hacer eso. Claro, no voy a poner la cara. Está bien, Pío, está muy bien. Bueno, para sorpresa de él, la gente la recibió muy, muy bien. Muy bien. El primer año de la radio, el cumpleaños número 1 de la radio fue inolvidable. Sí, mirá vos. Entonces, y después de ese cumpleaños número 1, él dijo, no tienen que estar acá. Hagan el local en el lugar donde estamos ahora. Era el garage de tu casa. Era la entrada de la casa ¿sí? Entonces él dice, ahí hay lugar, ustedes pueden hacer. Bueno, ahí empezamos a construir y hacer el actual estudio de la radio donde permanecemos. Pasó de desconfiar a ver qué estaban haciendo de que no iba a salir qué maestro. Sí. Y bueno, y el 22 de julio del 87, correcto, cuando cumplíamos 2 años, era el cumpleaños número 2, la inauguración del nuevo estudio, donde estamos actualmente, y la primera emisión en frecuencia modulada. Ahí cambia todo el panorama. Totalmente, ahí convivían todavía el aparatito con la FM. Claro. Yo recuerdo que en mi casa, por ejemplo, en la casa de mis padres, el aparatito estuvo por mucho tiempo después. Sí. Convivían ambos sistemas de comunicación. Claro. Bueno, y ahí era Víctor Schiapponi el que abría la mañana. Víctor Hugo, claro. Víctor Hugo Schiapponi. Y bueno, y ese día, una anécdota que te cuento, la gente pasaba y paraba frente al estudio para que le sintonizáramos en la radio del auto donde podía escucharnos. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Claro, se abre un panorama mucho más importante porque, bueno, en aquel momento también tener una frecuencia modulada era un salto de calidad y un desafío muy grande, ¿no? Sí. Sobre todo que, digamos que era más limitado en cuanto a licencias y demás, había más condicionamientos para poder funcionar y todo. Me acuerdo de todo eso. Entonces, claro. No era fácil. Era un trabajo enorme donde ustedes también tenían que rendir cuentas ante el organismo de control, todo. Una inversión grande para poder hacer un estudio, el local donde estábamos, comprar todo el equipamiento técnico para el otro sistema de emisión. Y bueno, y así seguimos caminando. Ahí comenzó todo lo que fue lo de frecuencia modulada. Después se van sumando en el tiempo otros medios de comunicación y fundamentalmente un medio de comunicación escrito, que eso viene también por el trabajo que se hacía en la radio. Claro, reporte semanal era de Mucci Ricciardelli. La Mucci, como le decíamos. Sí. Y él en un momento se decidió venderlo y bueno, como nosotros teníamos el equipo periodístico, digamos, para poder hacerlo, nos hicimos cargo del periódico también. Después, ¿durante cuánto tiempo funcionaron? 21 años. ¿Reporte semanal de Ramallo? ¿Ustedes lo tuvieron 21 años? 21 años. Qué va. Lo que pasa, llegó la pandemia, no se pudo trabajar más con el soporte papel. Sí, señora. Pero a su vez, eso también produjo mayor, digamos, alcance de lo que eran los portales de noticias, las redes sociales. Entonces ya
perdió sentido lo que es, como pasó a todos los niveles también. Exactamente, el papel es como el papel que fue reemplazado de alguna por lo manera. digital, Claro, claro, claro. qué bárbaro. Digo, y hay, volviendo a Radio Acero, a la radio que está cumpliendo hoy, 22 de julio, 40 años, hay un proceso iniciado, bueno, el mismo día que se abre la radio, pero fundamentalmente durante la década del 90, principios del siglo, hay varios hechos que marcaron también a la radio como referente en hechos a nivel nacional. Recordamos, por ejemplo, el accidente del hijo del presidente Menem en el año 95, un hecho que creo que fue uno de los hechos más dolorosos que sufrió el partido de Ramallo, fue la masacre del Banco Nación, y que la radio tuvo un papel fundamental, ¿no? Donde vos también fuiste parte de eso. También estuvimos ahí, sí. Bueno, yo creo que eso fue lo que más nos marcó, no solo en lo periodístico, sino en lo humano. Sí, claro. Fue algo muy duro, muy feo, muy fuerte, donde se mezclaron muchas situaciones y muchas emociones y bueno, que creo que si vos me preguntás en estos 40 años, sí, ¿cuál es la marca más profunda que siento? Al margen de, por ejemplo, lo que te digo, el proceso de instalar una radio, de comenzar a funcionar, de tener una frecuencia modulada, de recibir reconocimientos a nivel nacional y provincial, todos los mismos que hemos recibido, tener un Santa Clara de Asís por un programa educativo, o sea, podemos nombrar un montón de cosas. Sí. Pero la masacre del Banco Nación nos marcó a fuego, creo que a todos los que estuvimos allí en ese momento. Ahí la dirección de la radio, o sea, esta persona junto a José en aquel momento tuvieron un rol fundamental. Esto lo hablo también a quienes nos estén visualizando, porque lo que se cuidaron las dos cosas, la información que se dio durante las 24 o 48 horas, pero fundamentalmente se cuidó el lado humano, a tal punto que, bueno, está reflejado en los libros de periodistas a nivel nacional que han relatado el hecho. Ustedes tuvieron esa sensibilidad que tendrían que tener la mayoría de los medios, pero bueno, al margen de esa opinión, es mi opinión, pero de cuidar a los hijos del matrimonio de Flora Lacabe y el señor Chávez, que Chávez murió. Claro. Y los chicos estaban adentro del estudio de la radio, buscados por todos los medios a nivel nacional. Y ustedes, vos y José, lo resguardaron dentro del estudio. Bueno, se dio una situación muy, brevemente te lo comento, una situación muy particular porque en horas de la tarde de ese día trágico para el país. Sí, claro. Marcelo Cheriani, que estaba colaborando con la producción de la transmisión de ese día, viene en un momento y me dice: Mirta, sentada en el tapial de frente de acá del estudio están las 3 hijas del gerente del banco que llegaron en Chevalier de Buenos Aires, pero no pueden llegar a su casa. Porque a todo esto los padres estaban como rehenes de los asaltantes del banco. Entonces me dice: ¿vos tenés algún...? Yo ya les propuse venir al estudio y tienen miedo, porque miedo a la exposición pública. No. Digo, vamos a hablarlas. Y yo entonces hablé con las chicas, les propuse venir, les prometí que le íbamos a resguardar su identidad, que estaban en el estudio. Y bueno, así fue como en el transcurso del día, al llegar a la noche, estuvo las 3 hijas, el hermano de Flora Lacabe, el hermano del gerente Chávez, el hijo varón, también del gerente. Todos permanecieron en el estudio y de alguna manera iba en contra de nuestros principios, digamos, periodísticos, porque teníamos la nota dentro del estudio, silenciándola, porque estábamos protegiéndolas de un dolor muy grande. De un dolor muy grande, como por ejemplo una situación muy particular que en un momento, alrededor de las 21 horas, recibimos un llamado telefónico desde adentro del banco. El tal Miguel era el que llamaba y me decía que hablara atendí yo ese llamado. Frente a mí estaban las 3 hijas del gerente tomadas de la mano, sabían de dónde provenía la comunicación. Lo que no supieron nunca es que al lado de él me decía: le voy a poner en línea a Flor, a la señora, me decía,
para que les haga un pedido. Y Flora Lacabe, en su propia voz, me decía, por favor, que entreguen la llave, que el tesorero entregue la llave. Vivir esa situación, que tener en línea a la mamá de esas 3 chicas que estaban temblando de miedo y dolor por lo que pasaban sus padres, fue muy fuerte. Fue el hecho más duro que vivió seguramente el partido de Ramallo. Y escuchar el tiroteo a una cuadra y donde Melina me decía, están matando a mi papá. Claro, tal cual. Así fue. Que también, bueno, eso es un poco la historia de la radio de estos 40 años, ¿no? Estar en momentos muy lindos y también en momentos muy duros. Ser quien ha dado a conocer la mayoría de todos los hechos relevantes a nivel social que pasaron en los últimos 40 años. Sí, ¿no? Fundamentalmente la labor de una radio local como la nuestra es reflejar lo que pasa en nuestra comunidad. La información nacional la encontramos en cualquier medio y cada día hay más medios para poder estar informados. Pero vos no lo vas a decir, disculpame, vos no lo vas a decir, disculpame que te has acordado, pero siempre hay algo que se suma, que se adiciona, que fue la sensibilidad social que tuvo la radio. No que la radio, porque la radio es un lugar, la gente que dirigía la radio, y cada vez que había una necesidad de alguien, un hecho hacia algún vecino, alguna persona, la radio estuvo presente para solucionarle el problema, pero durante muchísimo tiempo, aún hoy, han cambiado quizás a lo mejor las relaciones, porque en aquel momento el medio, hoy lo sigue siendo el medio de comunicación, pero hoy están las redes sociales, es otra cosa. Pero Radio Acero siempre estuvo presente ante la necesidad del vecino ramayense. Nunca lo tomamos como un medio comercial Claro. Si bien el medio se tiene que mantener con publicidad, y cada día es más costoso poder mantener un medio, nunca fue mirado de ese punto de vista, sino de lo que es brindar un servicio. Es un servicio, claro. Es fantástico. Yo recuerdo gente que hasta ha estado en algún momento con su familia en la casa y estar presente en la radio para que de alguna manera quien se tuviera que ocupar de darle un techo a esa persona, y la radio lo solucionó. Bueno, es que por eso, esa es la función del medio de comunicación, establecer los vínculos entre quien necesita y quien puede dar una mano. Ser el medio, en definitiva. Ser el vínculo, claro, ser el medio. ¿Estás contenta de estos 40 años? Estoy muy contenta. Hoy es un día muy especial, muy movilizador, muy emocionante, y no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Agradecimiento a los oyentes fieles de toda la vida, a los que todavía nos siguen escuchando después de 40 años. Construyen ese puente, ¿no? Claro. A los anunciantes que bueno, hace unos días casualmente Leo me preguntaba, ¿hay algún anunciante que se mantenga y perdure por estos 40 años? Sí. Y te lo pregunto a vos, ¿lo recordás? Sí, yo creo que hay algunos, pero no sé el Club Defensores de Belgrano fue uno de los primeros anunciantes y sigue. Claro. El Club Los Andes también, las instituciones. Las instituciones, que también para ellas trabajamos, por ellas trabajamos y somos el vínculo para dar a conocer sus actividades deportivas. O sea, no solo lo social, sino lo deportivo, lo cultural, lo político. Querida amiga, querida directora, yo creo que hemos recorrido de alguna manera la esencia de lo que es un medio de comunicación. Eso era lo que quería que quede reflejado en esta nota en Patrimonio Ramayense. Patrimonio cultural del partido de Ramallo, declarado hace 10 años atrás. Exactamente. También. Cuando cumplimos los 30 años, el Honorario Consejo Deliberante la declaró Patrimonio Cultural de Ramallo. Porque también hubo, a través del tiempo, porque ya vamos terminando, ¿no? Pero debe ser muy tentador poder desviar la función que cumple un medio de comunicación. Y sin embargo, Radio Acero jamás se desvió de ese trayecto que debe recorrer un medio de comunicación, que es lo que manifestaste en la charla, ¿no? Es muy tentador hacer otro tipo de cosas que no se hicieron. No. Por eso Radio Acero es la radio por excelencia del partido de Ramallo. Y vamos por 40 años más. Bueno, llegarán. Sí, vamos a llegar.
No, verdaderamente, Arely, ya para cerrar, Sí. Vuelvo a decir que no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Los anunciantes, los oyentes y todos ustedes, porque vos formás parte de esta casa, Gracias. todos ustedes y todo lo que a través de estos 40 años han pasado por los estudios de la radio, en mayor o en menor medida aportando su granito de arena para que hoy lleguemos a estar donde estamos festejando. Tal cual. Así que bueno, feliz. Feliz cumpleaños nuevamente. Muchas gracias. Y gracias a vos. Gracias a toda la comunidad por seguirnos siempre. De esta manera, un placer enorme dialogar con la señora Mirta Capozzuca, la directora de Radio Acero, que está cumpliendo 22 de julio, hoy, en el momento que subimos esto a la red social YouTube, 40 años de vida. Ha sido un placer realmente dialogar con ella, el placer de estar junto a todos ustedes a través de Patrimonio Ramayense. Muchísimas gracias por las visualizaciones e invitarlos también a suscribirse al canal, es totalmente gratuito, con simplemente tocar la campanita, te suscribís nuevamente y nos da más músculo a nosotros, al canal, otro medio de comunicación que tiene aquí el Partido de Ramallo. Gracias a todos y nos volvemos a reencontrar en una nueva edición de Patrimonio Ramayense. Brindamos por los 40. Saludos. 2 veces. Patrimonio Ramayense.